en este cuatrimestre veremos cómo estamos con los tiempos y lo iremos evaluando, ¿bien? Vamos a empezar con la primera, una de las, en realidad no estaban numeradas, así que se los digo, digamos, con cuál. Hay una presentación que yo les envié que dice características de las aguas residuales. Y es con esa presentación que vamos a empezar ahora mismo. Así que si, mientras yo voy preparando la presentación, si ustedes lo quieren abrirlo de ahí o lo quieren seguir de acá, como ustedes prefieren. Ahí, ¿ven la pantalla? Lo vemos a usted, profe. Ah, bueno, entonces algo hice mal. ¿Ahora? No, profe, amagó a que iba la presentación, pero no. Yo veo bien, ¿eh? Ahí, ¿cómo lo ven? ¿Todos ven bien esta presentación, esta parte de la presentación, esta pantalla? Sí, sí. Efluentes líquidos, características de las aguas residuales. Lo que siempre me queda la duda, no sé si ustedes me ven a mí o digamos, ustedes me ven a mí en la pantalla o no me ven. Solamente lo que está en la pantalla, no, porque a veces no sé por qué aparece como una pantalla dividida y aparecen las dos cosas. Bueno. Sí, yo veo la pantalla dividida. Ah, bueno. Sí, yo también. Sí, yo también, la pantalla dividida, profe. Listo, entonces una configuración de cada uno. Bien. Bueno, entonces arrancamos. No, perdón. Esto. Ahí está. Bien, ahora sí. Bueno, ¿por qué arrancamos con el agua? Obviamente, ¿qué dijimos? Dijimos que el agua acá va a tener un papel más que importante, porque obviamente es a partir de este recurso que nosotros vamos a utilizar en cualquier de los procesos productivos. Nosotros hasta ahora arrancamos con balance de materia, en realidad lo hago un poco adrede, para en los pocos procesos que podemos ver, obviamente ya por una cuestión propia de la estructura de la materia y obviamente por los tiempos, pero sí vale que ustedes se han fijado que en todos los procesos que hemos visto aparece el agua como un componente determinado de una sustancia. Obviamente el agua, en este caso, aparece, como un componente, como un disolvente universal, generalmente para la mayoría de los procesos industriales, salvo algún muy puntual, donde no aparezca el agua como disolvente. Con lo cual, desde ese punto de vista, la utilización del agua en cualquier proceso hace que su uso requiera, digamos, un cuidado específico. Nosotros no vamos a entrar en lo que es la ingeniería de procesos, no es de nuestra incumbencia desde el punto de vista de la carrera, ni obviamente tampoco desde el punto de vista de la materia, pero sí tenemos que entender, digamos, que no porque no sea de nuestra incumbencia, no entendamos que es un recurso escaso, y al ser un recurso escaso, el solo hecho de tener que utilizarla como un disolvente hace que esto también requiera un análisis
de la cantidad, digamos, de los caudales de agua que se utilizan para un determinado proceso. Esto también requiere, aunque no es de nuestra incumbencia, pero sí entender que para analizar, digamos, la utilización de este recurso también se realiza un balance, en este caso un balance de agua, ¿no? Dentro de lo que es la ingeniería de procesos, se analiza realmente la cantidad de agua que se utiliza en el proceso, realmente cuál es el caudal necesario para que el proceso pueda llevar adelante, y se prevé cualquier modificación sobre el proceso en sí, tratando de que esa cantidad de agua que se utilice sea la mínima necesaria para que el proceso se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente, al entender que el agua, digamos, como disolvente universal se utiliza en la mayoría de los procesos, además es un compuesto que no solamente, digamos, es necesario para los procesos industriales, sino que obviamente cumple con una función mucho más importante, que es la de nuestra propia existencia, ¿no? O sea que para el agua también es un elemento que necesitamos, no solamente nosotros como seres humanos, sino como cualquier otra especie, digamos, en el planeta, digamos, para poder, digamos, desarrollarse, digamos, dentro, digamos, en ese ecosistema. Al presentarse en el planeta, digamos, como, digamos, uno de los únicos elementos, digamos, que presenta 3 estados de agregación, ¿no? En estado tanto de vapor, como en estado líquido, como en estado sólido. Esto hace que, digamos, tenga ciertas características más que importantes, ¿no? Y obviamente en esos cambios de fases, digamos, poder utilizarlas, digamos, en cualquiera de ellas. Con lo cual, desde ese punto de vista, la utilización propia del agua hace que, digamos, tengamos que tener ciertos reparos, no solamente entendiendo, digamos, que es un recurso esencial para la vida de los seres humanos, sino que también entender que desde el punto de vista desde el lugar, digamos, de donde yo lo puedo obtener, digamos, este recurso, también entender, digamos, que es un recurso escaso, ¿no? Desde el punto de vista digamos, del lugar donde podemos, digamos, encontrar el agua, nosotros sabemos que el agua en los distintos estados puede presentarse como aguas atmosféricas, aguas superficiales o aguas subterráneas. Generalmente, digamos, en estos tres tipos de aguas, nosotros acá lo que va a aparecer, digamos, como otro tipo de elemento, va a ser, digamos, el ciclo hidrogeológico, ¿no? Donde tanto las aguas atmosféricas como las superficiales se van recargando permanentemente para que, digamos, en el ciclo hidrogeológico, ¿no? Ahora vuelvo para atrás, para lo que es en el ciclo hidrogeológico, a partir de la condensación, aparecen las precipitaciones, junto con las precipitaciones, hay, digamos, recarga a través de escorrentías superficiales, se recargan los cuerpos de aguas superficiales, obviamente, valga la redundancia, parte se evapora y esa evaporación vuelve a formar, digamos, una corriente que nuevamente se va a condensar, y hay otra parte, digamos, que se va a ir como una escorrentía, digamos, que va a hacer una recarga sobre los acuíferos. Bien. El ciclo hidrogeológico, digamos, como ustedes lo conocen y como seguramente ya lo han visto en más de una oportunidad, no es otra cosa de qué cosa. No es otra cosa de lo que estuvimos viendo hasta hace algunas horas prácticamente, ¿no? Es un balance
un balance de materia, en este caso un balance de agua, donde como cualquiera de los balances que nosotros vimos, se mantiene la condición en que las entradas son iguales a las salidas, y desde ese punto de vista entendemos que no hay ni pérdidas ni ganancias de agua, sino que todo lo que se desarrolla en el ciclo hidrogeológico, obviamente, no aparece generación nueva de algún elemento, sino que en este caso no hay reacciones químicas para que se genere agua, sino que las aguas que se van moviendo, digamos, forman parte del mismo ciclo. Desde ese punto de vista, vuelvo un poquito, vamos a entender que si nosotros tomamos la composición de agua en todo el planeta, fíjense que solamente un 3% de la totalidad del agua de la cual disponemos es agua dulce, el resto, como indica el gráfico, es agua marina o agua salada, con lo cual su utilización hace que necesitemos sí o sí someterlas a un proceso para poder desalinizarla, y eso hace, digamos, que haga que cualquier proceso industrial que, digamos, que tenga que utilizar agua marina como parte del proceso, ya tenga que arrancar con un proceso previo para eliminar parte de la sal, digamos, que contiene. Con lo cual, digamos, desde el punto de vista de producción, esto se hace muy difícil, porque como nosotros vimos en uno de los ejemplos, que era en el caso de los evaporadores, donde había una serie de evaporadores que hacían exactamente este proceso, entendemos que el proceso ya se hace, digamos, técnicamente factible, pero económicamente muy poco rentable. Con lo cual en la mayoría de los procesos se descarta el agua salada, con lo cual solamente, digamos, se recurre al agua dulce como un bien, como un recurso para poder ser utilizado. Pero a su vez, tenemos que dentro de este 3% de agua dulce, de la cual podemos llegar a disponer, entendamos obviamente que no solamente este 3% se utiliza como para, digamos, a disposición de cualquier proceso, sino que obviamente este agua dulce se utiliza para cualquier necesidad propia o de cualquier otro ser vivo, digamos, en nuestro planeta. Y entendiendo que de este 3%, solamente el 1%, digamos, es agua superficial, ¿no? El resto corresponde prácticamente la totalidad a glaciares y un 20% a aguas subterráneas, nuevamente, donde para poder obtenerlas se tienen que desarrollar, digamos, mecanismos de perforación para poder obtener aguas que hay que tratar para poder ser utilizadas en cualquier proceso industrial o para cualquier otro, digamos, desarrollo, digamos, que se quiera implementar. Por lo cual, desde el punto de vista de la posibilidad, digamos, clara y concreta de poder utilizar el agua, entendemos que es muy escaso. A ver un minuto, porque no sé quién está mandando, digamos, WhatsApp. Profe, hay varios compañeros que están avisando que quedaron en espera para ingresar. Bueno, a ver, esperen entonces que saco la presentación y los habilito. Acá no me figura que yo tengo gente en espera. No sé quién es, pero no me figura acá gente en espera. Celeste había escrito diciendo que no podía ingresar y Lucía creo que Pero también. Celeste está acá. Celeste la estoy viendo, Celeste Mora, no sé si es esta Celeste. Acá recién admití a alguien. Bueno.
Continúo entonces. Bien. Seguimos, ¿bien? Si lo vemos en números, fíjense que del total de agua que tenemos, en volumen, ¿no? 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Solamente podemos utilizar, casi un 3%, un 2,53%, que esto correspondería al agua dulce, pero, el agua que realmente se puede utilizar, es mucho más baja y asciende a casi un 1%, que está en el 0,76%, o sea que 10.500 kilómetros cúbicos de agua. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender que la propia utilización del agua en un proceso industrial, entendiendo que el proceso industrial puede ser muy importante para el desarrollo de distintas actividades, pero obviamente se pone en competencia el uso de este recurso con otras actividades que obviamente son de mayor valor, entendiendo que desde el punto de vista de la utilización para la existencia de un ser vivo, obviamente toma mayor importancia o mayor preponderancia. Es desde ese lugar donde ahora sí nosotros, como encargados de tener que mediar con un problema, nosotros desde nuestra concepción o desde la concepción desde el lugar donde ustedes se encuentran o se van a encontrar, en realidad nos encontramos en el lugar del problema. ¿Por qué? Porque cualquier volumen utilizado, de este muy pequeño margen que tenemos sobre la posibilidad de existencia del recurso, nosotros nos encontramos con un problema. El problema, obviamente, es que este agua que se encuentra en condiciones aptas para poder ser utilizada para la propia desarrollo de la vida humana o de cualquier ser vivo, ahora se ve, contaminada. Contaminada en pos de generar algún recurso, para algún otro fin determinado que seguramente, tiene un valor importante desde el punto de vista, del desarrollo de la economía o del desarrollo, tecnológico, de un determinado modelo. Pero que cuando nosotros ingresamos en esta etapa, nos encontramos con que este recurso es un recurso que se encuentra modificado con respecto a sus características iniciales. Y es a partir de ahí donde tenemos que establecer todos los mecanismos necesarios y suficientes. ¿Para qué? Para que este recurso que se encuentra contaminado o modificado de acuerdo a sus características iniciales, yo tenga que devolverlo o reutilizarlo de acuerdo al uso que va a tener, este agua, para que pueda, volver a utilizarse o pueda volcarse sin que esto modifique las condiciones del ecosistema donde yo realizo, ese vuelco de agua. ¿Sí? Bien. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a incorporar un concepto que es el de calidad de agua. Nosotros, ¿qué decimos o de qué hablamos cuando hablamos de calidad de agua? En el sentido estricto, vamos a decir que no hay producto químico puro, ¿no? Si hablamos de las aguas,
en el caso, mejor dicho, en el caso del agua, digamos, todo lo que no es agua, en realidad nosotros consideramos que hay una impureza, y que tenga una impureza no significa ni que sea ni bueno ni malo, todo va a depender, digamos, el grado de impurezas que haya y cuál va a ser el uso de ese agua o el destino de ese agua, digamos, que va a ser utilizado, para qué va a ser utilizada. O sea que las impurezas son contaminantes y obviamente va a depender la concentración de esas impurezas o la concentración que tengan esos contaminantes para considerarlos si pueden afectar la salud pública o pueden afectar o dañar la vida acuática donde se realiza el vuelco de estos contaminantes, ¿bien? O de estas impurezas. En general, las impurezas que están presentes en el agua rara vez superan el 1%, salvo obviamente en lo que es el agua de mar, donde excedemos ese porcentaje y se encuentra en sales disueltas, damos por encima, damos del 3%. Desde ese punto de vista, cuando hablemos de contaminación, es importante, definir que cualquier presencia de una sustancia o un organismo extraño dentro del cuerpo de agua, en tales cantidades y con tales características que impiden su utilización para un propósito determinado. Y acá es muy importante prestarle atención a esta definición, la voy a volver a leer porque es interesante discriminar algunas palabras que aparecen en la propia definición. Fíjense que cuando hablemos de contaminación decimos que se define como la presencia de sustancias u organismos extraños en un cuerpo de agua, o sea que me está hablando de ciertas impurezas, que aparecen, como sustancias u organismos dentro del cuerpo de agua, y me está hablando en tales cantidades y con tales características. ¿Qué significa? Me está hablando si me habla de cantidades, me está hablando de concentraciones, de estos cuerpos extraños. Y con tales características, ya sean físicas o químicas, que impidan su utilización para un propósito determinado. Y acá es muy importante este concepto, porque cuando hablamos de contaminación, no solamente estamos hablando de qué sustancia estamos hablando, u organismo, si es un organismo, algún patógeno o algún contaminante biológico, sino que estamos hablando de una concentración, porque me está hablando de cantidad, pero también la definición de contaminación me está hablando de un propósito determinado o la imposibilidad de la utilización de ese agua para un propósito determinado. ¿Qué significa? Que la posibilidad de utilización, de un agua residual o de un agua a la cual se le ha modificado su condición original para poder restablecerla a la condición original, yo tengo que pensar en cuáles son los organismos o las sustancias que están contaminando, en qué cantidades, en qué concentración estos organismos o estas sustancias están modificando las características del agua, pero lo que más me importa, o lo que también me importa, es cuál va a ser el propósito que yo le voy a dar, a ese agua residual. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es lo mismo tener un agua residual, un agua donde, mejor dicho, tener un efluente, ¿no? Donde a partir de un agua yo modifico sus características debido a que la he sometido a un proceso, debido a un proceso productivo, he utilizado una cierta cantidad de agua a la cual le he modificado sus características, le he incorporado sustancias que son ajenas a ese cuerpo, en cantidades tales, pero que ahora necesito volver a restablecerlo a ciertas condiciones para poder, obviamente, hacer un vuelco o a volver a utilizarla para que esa agua ahora pueda volver
a utilizarse o pueda volver a volcarse. Pero para entender si la puedo volver a utilizar o la puedo volcar a un curso de agua, lo que necesito es saber cuál es el propósito que va a tener, digamos, ese agua o ese destino final donde yo voy a incorporarla. No es lo mismo que para un agua residual yo necesito hacerle un proceso o un tratamiento para que ese agua sea potable, a que tenga un agua residual a partir de la cual yo necesito, digamos, destinarla a un uso recreativo o a un agua que sea utilizada para riego. Las características van a ser absolutamente distintas. Y acá vamos a tener que estar todo el tiempo, digamos, pensando siempre en dos límites. Los límites van a ser las condiciones iniciales y las condiciones finales que vamos a tener en el recurso. Y entre estos dos límites que nosotros tenemos, entre las condiciones iniciales donde nosotros tomamos el agua y las condiciones finales que van a ser las del agua para el propósito determinado, tenemos que pensar desde esa manera los distintos tratamientos que vamos a tener que someter a ese efluente para poder llegar a esas condiciones finales o a ese límite final, que es ese propósito o esa utilización de ese agua para un propósito determinado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Se entiende. Bien. Con lo cual, es importante que lo recalco porque, digamos, lo próximo que viene, cuando hablemos de tratamientos, tenemos que estar pensando todo el tiempo exactamente con la misma lógica. Yo no puedo establecer cuál va a ser el tratamiento que tengo que, digamos, otorgarle a un efluente si no conozco cuáles son los parámetros iniciales de ese efluente, ni tampoco conozco cuáles van a ser los parámetros finales que debe tener ese efluente. Para lo cual necesito conocer, y eso es lo que vamos a empezar a ver, necesito conocer ese efluente, conocer, digamos, su ADN, o sea, conocer sus características físico-químicas y biológicas, para poder tener, digamos, con absoluta certeza, digamos, cuáles son esas características que lo definen, y a partir de esas características que lo definen, poder establecer cuáles o cuál son o es el tratamiento que hay que otorgarle para que, de acuerdo al uso que le voy a dar a ese efluente o a ese agua, yo pueda darle ese tratamiento correspondiente. Bien. Con lo cual, cada vez que hablemos en términos de calidad de agua, tenemos que entender que es absolutamente relativo. No podemos establecer, digamos, en forma concreta cuál va a ser, digamos, si un agua es apta o no apta, o si se encuentra contaminada, mucho, poco o nada, si no establecemos cuál va a ser el destino que va a tener de ese agua. Vamos a encontrarnos con efluentes que podemos decir que ese agua, digamos, no es apta para un determinado uso, pero sí tal vez sea apta para otro uso que posiblemente no requiera un tratamiento, digamos, que para otro uso determinado sí lo tiene que tener. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender, digamos, que cualquier tipo de tratamiento que le demos a un agua residual va a ser con ciertos criterios que van a estar, digamos, preestablecidos. Esos criterios preestablecidos van a estar en función de la calidad
que necesitemos o que tengamos que darle para que el agua vuelva a tener ciertas condiciones. Y esto va a ser tanto si tenemos que llevar un efluente, cosa que es muy poco probable, que se suele dar, de llevar un efluente industrial a un agua potable, pero sí, podemos utilizarlo con algún fin o con algún uso agrícola o reutilizarla en otro proceso industrial o para ser utilizada como un agua, de recreación. ¿Bien? ¿Quiénes nos van a definir esos parámetros a partir de los cuales yo voy a establecer cuáles son esos límites tolerables que necesita un efluente para poder reutilizarlos, para poder volcarlos o para poder cumplir con alguna necesidad determinada? Bueno, en general, los que generalmente establecen los ciertos parámetros de confianza, que son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud o cualquier gobierno nacional, provincial o municipal que establezca ciertas condiciones para algún fin determinado para el uso del agua. Bien. Generalmente, vemos como en cualquier orden normativo, siempre aparece una norma madre y a partir de la norma madre se van estableciendo ciertos criterios que van en pos de mejorar, obviamente, las condiciones iniciales. Bien, o sea que la Organización Mundial de la Salud establece los límites admisibles y a partir de esos límites máximos admisibles o de esos límites admisibles, después los gobiernos nacionales o provinciales o municipales van haciendo arreglos sobre esos límites para mejorar, obviamente, las características que ya establece una norma madre. Bien. Obviamente, nos puede pasar a nosotros que tengamos que lidiar con algún proceso industrial, lo más probable en un ámbito municipal, y que obviamente el municipio no contemple ciertos parámetros o no regule sobre ciertos parámetros de utilización del agua. Obviamente, si no hay ordenanzas que establezca algún parámetro específico, como en cualquier otra norma, primero vale la norma provincial, y si la norma provincial, en este caso muy difícil, obviamente no existe, pero en el caso que pueda suceder en otro país, que en alguna norma provincial no aparezca algún límite admisible, hay que ir a una norma nacional, y si la norma nacional tampoco lo establece, obviamente se va directamente a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, o para nosotros, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Sí? Desde el punto de vista de la clasificación que nosotros vamos a hacer o hacerle a las aguas residuales, vamos a tener aguas residuales domésticas, las aguas que conocemos, producto de aguas cloacales, convertidos propios del ramal cloacal, más las debidas al agua de escorrentía propia por el agua de lluvia que suelen aparecer en nuestros domicilios. Bien. Vamos a tener aguas residuales pecuarias, obviamente todo el desarrollo pecuario genera aguas residuales. Las aguas residuales pecuarias suelen tener características similares a las aguas domésticas, sobre todo porque obviamente estamos hablando de animales de sangre caliente, con lo cual las características que vamos a encontrar en las aguas pecuarias son bastante similares a las domésticas. Vamos a tener aguas residuales de origen agrícola,
En este sentido, acá va a depender, digamos, de los constituyentes que podamos encontrar debido a la presencia de pesticidas o cualquier otra sustancia que se utilice para mejorar los ríndex de las distintas plantaciones. Vamos a tener las aguas residuales industriales, y acá donde nosotros nos vamos a detener. Y luego aparecen las aguas de escorrentía urbana, que al igual que sucede también en las aguas residuales domésticas, son producto del agua de lluvia que a partir del contacto con el suelo arrastra distintos contaminantes que se encuentren en él, dependiendo de la zona, dependiendo del tipo digamos, de contaminante que podamos encontrar. Obviamente esto va a ir variando en función del centro urbano en el cual nos encontremos. Bien. Para todos estos, obviamente, existen patrones de calidad, ¿no? O sea que distintos patrones que me van indicando, de acuerdo al tipo de agua residual, cuáles son esos patrones que van regulando las características físico-químicas, digamos, de estas aguas. Y yo decía que nos vamos a detener en las aguas residuales industriales. ¿Por qué? Porque en realidad las aguas residuales industriales son, digamos, del resto, digamos, del conjunto que estuvimos viendo, son las más particulares, digamos, que vamos a encontrar. Porque vamos a ver que el grado de contaminación que podemos encontrar en las aguas industriales es absolutamente distinto al resto, y la cantidad de procesos o de tratamientos que tengamos que necesitar para poder llevar ese agua residual industrial a un uso determinado, lo más probable es que haga que tengamos la necesidad de utilizar la mayoría de los procesos que vayamos a ver. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, está bien. Bien. ¿Y por qué decimos que además las aguas industriales, digamos, son específicas? Porque a su vez las aguas industriales también pueden englobar a otras aguas, digamos, dentro de la clasificación. Y generalmente, ¿cuáles son las que se encuentran enmarcadas o dentro de este conjunto? Generalmente las que son más asimilables a las domésticas. ¿Por qué? En general, digamos, en una industria, digamos, fuese, digamos, para cualquier proceso, generalmente las industrias, además de las plantas, digamos, de tratamientos, o de las plantas de proceso, mejor dicho, generalmente, digamos, tienen comedores, y si no tienen comedores, también hay baños, lo cual hace que hay parte de la utilización de las aguas que se desarrollan dentro de las industrias, hay una parte que le corresponde a las cloacales, donde si tienen comedores, digamos, es exactamente de las mismas características a las que nosotros calificamos como aguas residuales domésticas, digamos, con la particularidad, digamos, que dependiendo de la cantidad, digamos, de operarios o de trabajadores que trabajen en el predio, obviamente esto va a hacer que se modifiquen, digamos, los caudales y tal vez algún grado, digamos, de contaminación. Pero también lo que se le suma a las aguas residuales industriales, además de las propias del proceso y las que son asimilables a las aguas domésticas, son las aguas de escorrentía,
las aguas de escorrentía. Generalmente cuando hablamos de grandes industrias, estamos hablando, digamos, de industrias, digamos, donde se desarrollan dentro de, digamos, de polos industriales, donde las áreas de ocupación de las industrias son muy amplios, y el agua de escorrentía que, digamos, que se deposita sobre la superficie de estos polos, hacen que también necesiten un tratamiento específico, porque empiezan a aparecer ya no los contaminantes que pueden aparecer, digamos, en la vía pública. Seguramente aparecen exactamente los mismos, ligados a hidrocarburos, digamos, pero también pueden empezar a aparecer algunos contaminantes prioritarios, dependiendo del manejo que puede haber de materia prima o de componentes alrededor, digamos, de este predio industrial. Con lo cual, esto hace que, a diferencia de las anteriores que estoy nombrando, las industrias obviamente no pueden liberar, digamos, las aguas domésticas y las de escorrentía, digamos, como podría sucedernos a nosotros como simples usuarios, sino que acá hay una obligación de tener que darle el tratamiento correspondiente previo al vuelco o al vertido al lugar que corresponda. Por eso las aguas industriales hacen que se conviertan en aguas específicas, ya no solamente por la propia actividad industrial, sino porque las actividades en paralelo que se van desarrollando dentro de la industria hace que tengamos dentro de una misma agua residual la generación de otras aguas residuales, que también va a haber que prestarle atención para su tratamiento, pero también atendiendo que las características son absolutamente distintas. Y desde ese punto de vista, también tenemos que entender que los tratamientos van a ser distintos, y al ser los tratamientos distintos, obviamente necesitamos que no haya mezcla, digamos, de estos tres distintos tipos de aguas residuales. ¿Bien? Si miramos esta imagen, me gustaría que nos quedemos al menos con la visualización, o después seguramente esto ustedes lo tienen, y es a partir de acá donde vamos a empezar a trabajar. Esta tablita es una tablita que expresa la clasificación que nosotros tenemos de un agua residual en cuanto al tipo de constituyente. Y en base a los constituyentes expresa la concentración esperada para cada tipo de constituyente. En este caso, esto se refiere a un cloacal, donde es importante que ustedes puedan ver que cada constituyente que aparece en la columna de la izquierda no son otra cosa que las características físico-químicas que va a tener, digamos, nuestra agua residual, donde vamos a hablar, digamos, de sólidos totales en todas sus variantes, sólidos disueltos, sólidos volátiles, sólidos en suspensión, sólidos sedimentables. Vamos a analizar el comportamiento que hay en un agua residual de sus características químicas, y acá vamos a hablar, digamos, de demanda bioquímica de oxígeno, de demanda química de oxígeno, como los dos constituyentes prioritarios, y, digamos,
si se da el caso, puede aparecer, digamos, el carbono orgánico total, digamos, como un constituyente. Generalmente no se suele utilizar, salvo para concentraciones muy bajas, pero lo que es demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno es algo que vamos a tener que comprender muy bien porque digamos, permanentemente van a aparecer en todos los tratamientos de los que nosotros hablemos. Y vamos a analizar, en este caso, tanto nitrógeno como fósforo, para entender, digamos, cuál es el comportamiento, digamos, de estos dos nutrientes en un agua residual. Bien, así también, digamos, como la alcalinidad, ¿no? O sea, que los carbonatos de calcio, de magnesio, que pueda tener un agua, las grasas, pero acá ya vamos a hablar, digamos, de cuestiones muy específicas. Acá obviamente como hablamos de grasas, digamos, como está hablando de un componente cloacal, es indefectible que no haya grasas. Y después van a aparecer, digamos, una serie de constituyentes específicos que nosotros no vamos a evaluar, porque para cada constituyente específico, sea un hidrocarburo, sea un patógeno, obviamente hay un tratamiento correspondiente. Nosotros nos vamos a enfocar sobre estos constituyentes generalmente, que vamos a encontrar en la mayoría de los efluentes de aguas residuales, a los cuales vamos a tener que realizarle un tratamiento determinado. Lo que sí, tengan en cuenta que para cada uno de estos constituyentes van a aparecer ciertas concentraciones que son concentraciones esperadas de acuerdo al rango de máxima concentración que pueden llegar a haber o de muy baja concentración que nosotros podemos tener. En este caso se establecen, digamos, tres órdenes o tres medidas que podemos encontrar dentro de un cloacal, ya sea con altas concentraciones o con concentraciones muy débiles, obviamente un mix entre ambas que es una concentración media. O sea que cada vez que hablemos de un cloacal y hablemos de sólidos totales o hablemos de DQO o DBO o de cualquiera de los otros constituyentes, tenemos que empezar a familiarizarnos no solamente con los valores absolutos, sino también tenemos que empezar a entender un poco sobre el rango en que medimos estos valores. Y es importante, no solamente para esta parte de la materia, sino para cualquier otra materia y mucho más cuando se desarrolla en una etapa profesional. El valor absoluto no dice nada si no establecemos cuál es la unidad de medida de ese valor absoluto. Es muy importante tener presente que para cualquier valor absoluto que nosotros estemos midiendo, si no sabemos cuál es la unidad de referencia, muy poco vamos a poder hablar o decir de la medida, en este caso, de concentración que pueda tener, si es fuerte, débil o se encuentra en un grado medio. En esta tabla, las unidades que aparecen y si en general se manejan con estas unidades, están expresadas en miligramos por litro. O sea que cada medida o valor absoluto que encontremos en la tabla están referidas, si es para sólidos totales, si decimos que los sólidos totales dentro de un cloacal se encuentran dentro de un margen de 1200 miligramos por litro, estamos hablando que tenemos una concentración
bastante importante, digamos, de sólidos totales. Ahora sí tenemos una concentración de 350 miligramos por litro para un cloacal en sólidos totales. Decimos que esa concentración es una concentración relativamente débil. ¿Qué significa? Que está más cerca, digamos, de alguna utilización para algún fin determinado que si tuviese una concentración bastante alta. Y es importante, obviamente, la medida, porque no es lo mismo hablar, digamos, de miligramos por litro que si alguno de estos valores absolutos estuviesen, digamos, en gramos por litro o estuviesen en alguna otra medida. Si fuesen, nosotros nunca nos vamos a encontrar, pero sí lo vamos a ver, digamos, cuando veamos emisiones gaseosas, si estuviesen expresados en partes por millón, donde ahí sí, digamos, los valores cambian sustancialmente. Acá la única salvedad que nosotros hacemos, en general todos estos parámetros se van a manejar en unidad de masa sobre volumen, excepto los sólidos sedimentables, donde la medida es volumen sobre volumen. Vamos a ver por qué. Donde se expresa generalmente en mililitros por litro, ¿no? O sea que cuántos sólidos sedimentables, o sea que sedimentan, decantan, en una unidad de tiempo sobre un volumen determinado expresado en una unidad de volumen, que en este caso son los mililitros. ¿Sí? Bien. Obviamente les dije que van a aparecer otros constituyentes, generalmente patógenos o algunos contaminantes prioritarios, que pueden existir en algún agua residual, pero su tratamiento ya se debe a esa especificidad y nosotros no vamos a atender especificidades, sino que vamos a hablar en términos generales, digamos, como en la mayoría de los procesos que se pueden dar, digamos, en la industria, donde los constituyentes que vamos a encontrar en general, digamos, están volcados acá en esta tabla, ¿sí? Que obviamente cualquiera de los contaminantes prioritarios, orgánicos o inorgánicos, ¿no? que podamos encontrar, obviamente necesita de un tratamiento, va a ser un tratamiento específico para ese contaminante, pero que nosotros, desde el punto de vista de la materia, no vamos a ver, obviamente, cada uno de los cientos o miles contaminantes inorgánicos que puedan aparecer, salvo que sea alguna especificidad que después obviamente tengamos que atender. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? No, profe, está bien. Por ahora. Bueno. Bien. Bueno, si nadie tiene consultas, yo diría que dejemos hoy, que dejemos acá, así no los saturo después del examen, así los dejo un poquito más relajados y el lunes próximo continuamos con este tema, donde vamos a terminar de ver, digamos, esta parte, digamos, de las características de las aguas residuales. Vamos a ver parámetros físicos, químicos y biológicos. Y ya la próxima clase arrancamos con los distintos tratamientos que se le dan a las aguas. Bien. Así que bueno, vuelvo a preguntar si alguien tiene alguna duda o alguien quiere hacer alguna consulta sobre esto o sobre otra cosa.
No, profe, por ahora no, de mi parte. Bien. Bueno, entonces si no hay mayores dudas sobre lo que vimos hasta acá, dejaríamos acá y nos volvemos a ver el próximo lunes. En la medida que vaya corrigiendo los exámenes, perdón, mejor dicho, hasta que no corrija todos los exámenes, no voy a pasar las notas. Los voy a ir corrigiendo, pero no suelo ir enviando resultados en forma individual, sino que así como nos comunicamos por correo, después les envío a todos juntos la nota que le corresponde a cada uno y después hacemos una revisión del examen para ver si hubo alguna duda o hay algo que no haya quedado claro, ¿sí? Así que cuando yo tenga la revisión de todos los exámenes, directamente aprovecho el mismo medio con el que nos comunicamos, que es el correo, y copio la nota de todos, digo de todas. Así que, bueno, de mi parte, nada más. Así que si no tienen que hacer ninguna consulta, dejamos acá y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bueno. Chao, profe, nos vemos.